Durante el debate presidencial organizado por el Consejo Nacional Electoral, los candidatos se refirieron en su primera intervención a su propuesta en torno a la seguridad. Seguridad. Hay que seguir trabajando en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, para que ponga orden dentro de las cárceles, pero hay que dividir a los peligrosos y a las personas con delitos menores en otras cárceles. Por eso hay que invitar a la sociedad civil a unirnos para que dentro del presupuesto de la seguridad del pueblo ecuatoriano se pueda generar los recursos necesarios para poder dar seguridad a todo el pueblo ecuatoriano y que desde las cárceles no se llamen por teléfono, no se pueda amedrentar a la ciudadanía ecuatoriana con esta delincuencia organizada amedrentando a todo el país. La capacitación en Policía Nacional. Necesitamos a las unidades de investigación y las unidades de inteligencia que se reactive la capacitación. Tenemos hermanos países como Colombia, como Chile, que brindan esa capacitación en un solo mes. Podemos tener nuevos analistas. Eso es lo que necesitan en el Ecuador. La división élite, UNACE, tiene 130 efectivos para poder enfrentar el crimen organizado de la extorsión y el secuestro, que no ha podido responder al incremento que tenemos como país. Esto lo tenemos que hacer en unidad los ecuatorianos. Cualquiera que sea el próximo gobierno, que puede ser cualquiera de nosotros, necesita el acompañamiento y apoyo de la Asamblea Nacional y el acompañamiento en asesoría de cada uno de nosotros. Bueno, nuestro sistema de inteligencia va a ser un sistema integral que sea el que dé la fórmula, el que dé el plan para las fuerzas de reacción, que en este caso es la policía y es el ejército. Hoy en día tenemos pues inteligencia de las Fuerzas Armadas, inteligencia de la policía y una agencia pequeña de inteligencia que se reporta al presidente de la República. Tenemos que consolidar eso y que haya una sola agencia de inteligencia, un solo plan de acción para sacar al Ecuador del hueco en el que estamos, un solo plan de seguridad que le dé la tranquilidad a los negocios, a las familias, a todas las personas, para que puedan vivir tranquilos. Nuestro plan de inversión en seguridad son 1.200 millones de dólares. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Implementando una empresa pública para la Policía Nacional. Hoy, todas las multas se pierden en la Agencia Nacional de Tránsito. Cerca de 250 a 300 millones de dólares anuales que se pierden. Vamos a coger todo ese dinero, invertirlo en la seguridad de los ecuatorianos. Y con eso vamos a poder financiar todos los proyectos que tenemos en cárceles, en fronteras, en equipamiento para las fuerzas del orden. Aquí hay que fortalecer a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas, sistemas de inteligencia y que vuelva la coordinación internacional, la Conbifron, que los gabinetes binacionales. Ya he hablado con los embajadores de la Unión Europea, con el presidente de Colombia y vamos a rescatar la seguridad para ustedes, familias ecuatorianas. Hay que recuperar la institucionalidad. Hay que recuperar la confianza, hay que hacer que todo el personal de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, de la Justicia, de la Fiscalía, puedan rendir cuentas, transparencia en el origen del patrimonio. Hay que hacer unas auditorías técnicas, financieras, administrativas. Es el momento de transparentar toda la información, pero a la vez no solamente exigir, también darles protección. Los jueces no pueden ser kamikazes. Hay que darles garantías a ellos para que puedan hacer una justicia real y que la justicia sea a tiempo. Justicia que se dilata deja de ser justicia. Respaldando a la fuerza pública, permitiendo que cuando un delincuente alce un arma en contra de un ciudadano, sepa que le van a dar el tiro que se merece, que cuando atente contra la vida de un ecuatoriano, sepa que va a ir un régimen de máxima seguridad de verdad para que cumpla la condena que se merece según el riesgo que representa. Limitando con todo el respeto a los ciudadanos extranjeros, que la mayoría vienen a hacer el bien, limitando el ingreso de ciudadanos con pasado judicial, limitando el acceso de los ciudadanos con pasado judicial a nuestro país, haciendo que retomemos la confianza en nuestras instituciones, en el sistema de justicia. Sin justicia jamás habrá paz. ¿Y cuáles fueron las propuestas económicas de los candidatos? Se las resumimos. Economía. Vamos a fortalecer el trabajo de las empresas mineras que se encuentran en el país, que pueden inyectar recursos a la economía. Para ello, con estos recursos entregaremos para mejorar y tecnificar el agro.
el turismo, las capacidades del gobierno para poder trabajar en beneficio del pueblo ecuatoriano. De igual forma, también entregaremos capacitación y asistencia técnica a nuestros exportadores, pero también lo haremos con las comunas, con el sector rural, con los pequeños, medianos y grandes productores del país. Para poder exportar y poder competir, tenemos que necesitar la ayuda del Estado central, y mi gobierno va a invertir en el agro, va a invertir en la tecnificación de la industria agropecuaria. Primero, que todo recurso fresco que llegue al manejo del Estado vaya a la agricultura, al emprendimiento, a la construcción. Segundo, combatir la corrupción y la impunidad, que es la que nos está desangrando y que nos está llevando a tener sobreprecios de más del 30%. Tercero, apoyo fundamental a la agricultura. Lo que necesitamos los ecuatorianos es proponer salir de un modelo de desarrollo económico que hoy en día sigue siendo eminentemente extractivista, por un modelo de desarrollo económico que sea inclusivo, sustentable y productivo. Y tenemos varios sectores en el Ecuador, pero que tengamos coherencia. Un sector de eso, la agricultura. Presupuesto en el Estado del Ministerio de Agricultura, menos de 180 millones de dólares. Otro sector, el turismo. Presupuesto en el Estado, menos de 18 millones de dólares. La incoherencia del manejo de los fondos públicos es la que no permite transitar a lo que buscamos. Realmente no somos competitivos. Primero, vamos a invertir 300 millones de dólares en la transmisión eléctrica, porque hoy en día tenemos 5 centavos por kilowatt de costo de transmisión, 2 centavos más que el mundo desarrollado, 2 centavos más que Chile, que usaban como ejemplo. Vamos a refinar nuestro petróleo, que hoy en día se vende spot, en el Ecuador. De esa manera nosotros vamos a tener nuestro diésel nacional, bajar los costos del agro, bajar los costos del transporte público, bajar también los costos del transporte de carga pesada para la exportación. Y es importantísimo tecnificar realmente, con números, como dice Jan, el agro. Cada pequeño y mediano productor va a tener la oportunidad en el plan Nueva Semilla de tener un estudio de suelo técnico, un estudio de clima, asimismo como un estudio de competitividad y estudio de demanda internacional. En mi gobierno vamos a mantener los subsidios, pero con un apalancamiento enorme tecnológico para mejor focalizarlos. ¿A qué voy? Eso no son palabras bonitas. Primero, frontera sur. No tenemos control de la frontera sur y perdimos 365 millones de dólares todos los años por gas subsidiado que se va robado al Perú. Hace poco subí un tuit sobre cómo en las gasolineras de Galápagos financian con carburante, con gas subsidiado, con diésel subsidiado, todas las narcolanchas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con tecnología? Lectura de placas, reconocimiento facial y conectar todo eso a los carburantes, dispensadores de carburantes. Tener un control exacto de cómo se entrega gas, diésel, gasolina subsidiada en todo el territorio ecuatoriano. El subsidio a los combustibles lo combato teniendo una refinería del Pacífico y un proyecto petroquímico que me permita vender gasolina a bajo precio para que ustedes, la clase media, los transportistas, el sector productivo, pueda tener combustible a bajo costo. Vamos a hacer esa refinería, vamos a generarles a ustedes desarrollo, carreteras, becas, con el dinero que ingrese de la venta de esos combustibles. Vamos adelante, Ecuador. Gracias, candidata. La herencia que nos dejan los gobiernos del pasado es una tragedia nacional en términos de política económica. Endeudamiento, corrupción y déficit fiscal. Esto es culpa del pasado, pero no importa. Nosotros los vamos a combatir primero garantizando la seguridad ciudadana, recuperando la institucionalidad. Pero además de ello, tenemos recursos de donde se puede obtener para dar un crecimiento económico y bajar los índices de pobreza. 9.000 millones de dólares se va en corrupción, 4.000 millones de dólares en contrataciones públicas, en corrupción de contratación públicas. Son 1.500 millones de dólares que se pueden tener recursos frescos cobrándoles a los deudores morosos. Y además tenemos 300 millones de dólares en la negociación de la telefonía celular. El dinero alcanza cuando no se la roba. Sin seguridad no va a venir la inversión. Es muy difícil en estas circunstancias creer que las personas se van a animar
a apostarle a un país que está sumido en un mar de sangre y lágrimas. Entonces, nuestro plan de seguridad busca primero restablecer las condiciones mínimas de seguridad para poder fortalecer el turismo, para poder fortalecer las inversiones en sectores estratégicos, para poder seguir trabajando en inversiones que se necesitan también en infraestructura. Entonces, en este momento vamos a impulsar desde lo público, y hemos identificado 1.500 a 2.000 millones de dólares, el crecimiento de la economía para generar esos empleos que hacen falta. Cada dólar que tú inviertas en infraestructura es $1,5 dólares de crecimiento económico. Cada punto porcentual de crecimiento del PIB son alrededor de 40.000 empleos que podemos generar. Y esto lo podemos hacer rápido si identificamos las obras que debemos de recuperar, que están en mal estado: carreteras, hospitales, escuelas, UPCs. Primero lo primero, y evidentemente dar la confianza que necesitan los inversionistas para saber que el Ecuador es un lugar seguro y de paz. Bien, los candidatos a Carondelet explicaron sus proyectos sociales durante el debate. Veamos. Política social. Cuando sea presidente de la República, vamos a contratar a un equipo de 10 médicos para que ayuden al ministro de Salud y se pueda atender de manera eficiente a todos los ciudadanos ecuatorianos. Vamos a contratar a personas capacitadas en contratación pública para que no pase lo que está pasando en este gobierno, que a pesar de que existen los recursos para la compra de medicina, simplemente por incapacidad y por la falta de conocimiento no se ha hecho, dejando al país en zozobra. No se ha atendido a las personas con enfermedades catastróficas y mi gobierno lo va a hacer. Tenemos que recuperar muchas cosas del pasado. No podemos seguir pretendiendo que solamente por odio, por venganza o por revancha, ir criticando cualquier cosa del pasado. Hay que recuperar el desayuno escolar y hay que ir más allá. Hay que hablar del almuerzo de todas las escuelas públicas del Ecuador. Ecuador tiene recursos. Lo que necesitamos es canalizarlos bien. Bueno, para empezar vamos a devolverle la liquidez al IES, vamos a recomprar los bonos que gobiernos pasados le entucaron al IES. Así de sencillo, ecuatoriano, no comas cuento. También, ¿cómo vamos a fortalecer el seguro social? Tenemos que tener mayor cantidad de aportantes. ¿Cómo vamos a tener mayor cantidad de aportantes? Generando empleo, volviendo al país más competitivo. Necesitamos bajar los costos, atraer la inversión extranjera, tener seguridad real. Esa es la manera. Al subir el número de aportantes no va a haber déficit. Al subir el número de aportantes resolvemos también un problema social. Al subir el número de aportantes con empleo, es que vamos a volver a tener dignidad y tranquilidad en nuestras calles y poder invertir y sacar adelante un país que tiene todo y no puede salir del hueco en el que está. Invirtiendo $1.33 por niño cada día, para los 4.3 podemos drásticamente reducir en 12 meses la tasa de nutrición infantil a la mitad. Pero ecuatorianos, nada de esto va a ser posible sin seguridad. Así que primero lo primero. Queremos mejorar las rutas de abastecimiento para llegar al oriente, donde la tasa de nutrición infantil es la más tenaz, la más nefasta. Tenemos que retomar control de todas las rutas del país. Vamos a potenciar la policía y las Fuerzas Armadas para que todo ese alimento llegue a cada uno de los 4.3 millones de niños y adolescentes de nuestro Ecuador. Fortalecer las unidades médicas, volver a contratar esos médicos que los despidieron desde el gobierno de algunos de los candidatos que están aquí y que vuelvan, primero, los que despidieron en pandemia. Segundo, el personal de salud necesario en los centros de salud, tanto IES como el Ministerio de Salud Pública. Las compras públicas, que con mi gobierno pasaban del 92% de las medicinas, vamos a volver a hacer las compras públicas y vamos a abastecer de medicinas a nuestros ciudadanos. Queridos ecuatorianos, no se nos puede morir un ser humano por pobre. No me hablen de déficit fiscal, yo le voy a hablar de vidas que se pierden y eso es lo que les vamos a garantizar. No podemos quedarnos neutrales frente al crimen, a los violadores. En efecto, se aplicará todo el peso de la ley. Lex dura lex. La ley es dura, pero es ley y no pueden quedar en la impunidad esos execrables crímenes que se cometen en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres. En nuestro gobierno, que tenemos un equipo de asesores fundamentalmente presididos por mujeres, nos darán las guías, las luces para que en nuestro gobierno se garantice las vidas de las personas, que ni una menos será nuestro compromiso. Mientras la mayoría de los ecuatorianos sienten miedo de ir a las calles,
son miles también, si no millones, las mujeres y niños que sienten terror de ir a sus casas. La violencia de género, la violencia intrafamiliar, son los actos de cobardes miserables que merecen ser sancionados sin ningún tipo de impunidad. Aquí estamos para impulsar políticas públicas de prevención, para que el machismo quede en el pasado, como el comportamiento de trogloditas, cavernícolas, que no tienen ningún espacio en una sociedad moderna. A través de la educación, a través de la atención, nosotros estamos hablando ya como política pública de implementar la atención de salud mental, inicialmente telemática, por razones de costos y tiempo, pero en el tiempo, con urgencia, eso sí, en las escuelas y universidades, para que las víctimas de esta violencia tengan un profesional que los atienda, para que las mujeres que están sometidas a esta violencia puedan tener dónde denunciar y cómo salir de ese hueco tan difícil que se convierte la violencia intrafamiliar.